hombre confesó haber secuestrado a 21 personas. Les cortó las orejas, se las envió a sus familias y después exigió dinero. Sí, secuestraba a estas personas por dinero. En los años 90, Arizmendi ya era conocido como el mocha orejas, porque tenía la costumbre de cortarle las orejas a las personas que secuestraba. Pero no cometía solamente secuestros, también estaba involucrado en extorsiones e incluso asesinatos. Hoy vamos a hablar de uno de los peores secuestradores en la historia de México. En México el secuestro era un delito muy común y hasta el día de hoy continúa ocurriendo con mucha frecuencia. Muchos niños y mujeres se convierten en los principales objetivos y muchas personas terminan perdiendo a sus familiares de esta manera. Cuando secuestran a alguien de tu familia, muchas veces ni siquiera sabes dónde está. Es posible que nunca logres encontrarlo y desde ese momento tu familia queda completamente destruida. Pero algunas veces los secuestradores llaman a tu teléfono y te piden dinero. En ese momento puedes sentir un poco de alivio porque por lo menos piensas que tu familiar sigue con vida. La mayoría de las veces no tienes suficiente dinero para pagar la cantidad que te están exigiendo. Así que vas al banco, pedir un préstamo, pides dinero a familiares. Finalmente, después de hacer todo lo posible, logras reunir el dinero y se lo entregas a los secuestradores. Y hay ocasiones que ya no estaba con vida desde el momento en el que fue secuestrado. Sin embargo, tú todavía conservas esperanza. El secuestro es uno de los peores crímenes que un ser humano puede cometer. Y en México existe un secuestrador muy conocido, probablemente el peor secuestrador de la historia del país, el Mocha Orejas. Hoy vamos a hablar de cómo este hombre terminó convirtiéndose en el secuestrador más famoso en la historia de México. Antes de comenzar, quiero darles una advertencia sobre el contenido del que vamos a estar hablando en el caso del día de hoy. Este caso incluye temas relacionados con secuestros, extorsión, violencia, mutilaciones, asesinatos y el daño psicológico y emocional que los delitos provocaron tanto en las víctimas como en sus familias. Así que si este tema es sensible para ti, te recomiendo pausar cuando lo necesites o simplemente saltarte este episodio si no te sientes en el momento indicado para escucharlo. Dicho eso, ahora sí, empecemos. Daniel Arizmendi López nació el 22 de julio de 1958 en Miacatlán, Morelos. Sus padres eran Catarino Arizmendi y María López. Daniel creció junto a varios hermanos, entre ellos Aurelio, Juan y Diego. La familia vivía en condiciones económicas limitadas. En 1967, cuando Daniel tenía aproximadamente 9 años, abandonó Morelos y se trasladaron a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Se establecieron principalmente en el oriente del Estado de México, una región que durante las décadas siguientes experimentó un crecimiento acelerado, falta de servicios y una fuerte presencia de talleres clandestinos, mercados de autopartes y redes dedicadas al robo y reventa de vehículos. Daniel comenzó a trabajar desde muy joven. Pasó por un pequeño taller familiar donde fabricaban prendas como gorras, bufandas y ropa para bebés. Después trabajó en distintas fábricas. También tuvo empleos como chofer particular, conductor de transporte público y durante un periodo dentro de la Secretaría de Marina. No permanecía mucho tiempo en un solo empleo. Él estaba en constante búsqueda de dinero, movilidad y una forma de vida en la que no tuviera que depender de un salario fijo. Algunas fuentes afirman que fue detenido por robo desde la adolescencia, mientras otras investigaciones sitúan su entrada organizada al robo de vehículos varios años después. Es posible que ya hubiera tenido contactos tempranos con actividades ilícitas, pero la etapa mejor documentada comienza durante su adultez. Aproximadamente a los 20 años, Daniel inició una relación con María de Lourdes Arias García, quien trabajaba como enfermera. Formaron una familia y tuvieron hijos. Durante esos años, Daniel continuó cambiando de empleo. No había todavía alcanzado una posición económica que él deseaba, y de acuerdo con distintos testimonios familiares, podía ser una persona muy impulsiva, dominante y poco tolerante ante la frustración. Su hermano Aurelio ya tenía contactos dentro de la Policía Judicial de Morelos. Por recomendación de Aurelio, Daniel consiguió ingresar a esa corporación cuando tenía alrededor de 26 años. Su paso por la policía duró aproximadamente 2 meses. Durante ese breve periodo conoció en los separos del Ministerio Público a un detenido apodado El Móvil. Este hombre le explicó métodos para abrir automóviles usando herramientas sencillas como desarmadores y pinzas de presión. Daniel abandonó la corporación, pero se llevó consigo algo que terminaría siendo más importante que el empleo: conocimiento sobre procedimientos policiales, contactos y una nueva forma de obtener dinero. Después de dejar la policía judicial, Daniel comenzó a dedicarse al robo de automóviles. La operación fue creciendo. No consistía únicamente en tomar un vehículo y venderlo. Había personas encargadas de diferentes puntos de este proceso. Por ejemplo, había personas encargadas de robarlo, hay personas encargadas de trasladarlo, cambiarle los números de identificación, de pintarlo, conseguir documentos
documentos falsos y venderlo como si fuera legal. Aurelio trabajaba cerca de Daniel y en 6 meses reunieron a una banda de 15 personas, en donde aparecieron hombres como Joaquín Parra Zúñiga y otros integrantes que se movían en diferentes ciudades alrededor de la Ciudad de México y Morelos. Los automóviles eran llevados a talleres clandestinos. Ahí se modificaban, les colocaban números distintos y se preparaban documentos para su venta. Daniel y Aurelio lograron reunir hasta 90,000 pesos al mes. Con el tiempo, Daniel comenzó a relacionarse con funcionarios y policías que podían ayudarlo a evitar investigaciones. Uno de esos contactos fue Juan Fonesca Díaz, relacionado con la Procuraduría General de la República. Otro contacto importante fue Ángel Vivanco, antiguo comandante de la Policía Judicial del Estado de México. Vivanco actuaría como intermediario entre Daniel y distintos agentes, ministerios públicos o mandos policiales. Daniel no veía la corrupción como un recurso de emergencia, la fue incorporando a su forma cotidiana de operar. Cuando surgía una investigación, pues él entregaba dinero o vehículos o favores para que el problema desapareciera. O sea, corrupción, que ya todos conocemos y sabemos. A finales de 1990 o comienzos de 1991, Daniel fue detenido por delitos relacionados con vehículos robados y terminó en el penal de Barrientos, en el Estado de México. Algunos testimonios posteriores afirman que también fueron detenidos Aurelio y Joaquín Parra después del robo de una camioneta. Lo que sí está documentado es que Daniel estuvo preso en Barrientos durante 1991. La prisión no rompió su relación con el mundo criminal, al contrario, reforzó sus contactos. Después de salir, volvió al robo de automóviles. Para entonces ya conocía mejor el funcionamiento de las autoridades, sabía qué corporación investigaba cada delito, qué policías podían aceptar dinero y cuáles no, y qué información podía obtener de los expedientes. La banda también comenzó a utilizar identificaciones falsas, permisos vehiculares irregulares, placas y documentos que permitían mover automóviles sin despertar sospechas. En ese periodo apareció Jesús Luna Sesma. Jesús era un joven DJ que trabajaba en discotecas, en Satélite y la zona del Toreo. Según su propio testimonio, tenía aproximadamente 21 años cuando fue recomendado con Daniel para ayudar a fabricar, diseñar o poner en funcionamiento una discoteca. Jesús conocía equipos de sonido, radios y sistemas de comunicación. Al principio veía el trabajo como una oportunidad para desarrollarse dentro del ambiente nocturno. Durante esa etapa, según Jesús, Daniel todavía se dedicaba principalmente a los automóviles robados. No habían comenzado todavía los secuestros. Poco a poco Jesús empezó a involucrarse en otras actividades. Ayudaba con comunicaciones, escuchaba frecuencias de radio y participaba en la logística relacionada con los vehículos. También comenzó a consumir cocaína. Jesús ha contado que Daniel lo introdujo en ese consumo y que en ocasiones una parte del pago por su trabajo era entregado en droga. La esposa de Daniel era dueña de estas discotecas y Jesús era el gerente. Según el testimonio de Jesús, la familia de Arismendi pues empezó a meterse muchísimo en este negocio, que realmente Jesús era quien sabía bien del manejo necesario para poder levantar el lugar. Jesús empezó a sentir muy incómodo con la organización del negocio, así que decidió alejarse. Después de alejarse, Jesús comenzó a tener problemas económicos, lo que lo llevó a considerar una vez más regresar a trabajar con Daniel Arismendi. Entre 1993 y 1994, el negocio de los automóviles se empezó a volver un poco peligroso. A medida de que Daniel se hacía más conocido dentro del robo de vehículos, también aumentaba pues la presión policial. La policía ya conocía sus talleres, sus asociados y la forma en la que colocaban los automóviles. Él ya había conseguido salir de varias investigaciones mediante pagos, pero cada nuevo arreglo pues le costaba muchísimo más dinero porque los policías se querían aprovechar de él. Según Jesús Luna, algunos policías no querían detener a Daniel de inmediato, preferían mantenerlo pues bajo presión para seguir exigiéndole más y más y más dinero. Daniel comenzó a darse cuenta de que el robo de automóviles tenía demasiados riesgos, además de que para obtener una cantidad pues importante de dinero necesitaba robar, modificar, vender muchísimos vehículos. Además, cada automóvil pues podía dejar rastros físicos y documentales. En el secuestro, en cambio, una sola víctima podía producir una cantidad mucho mayor. Existen distintas versiones sobre quién le presentó esta idea. Una señala que un familiar le habló de un secuestro por el que se había exigido 1,000,000 de pesos. Otra menciona a un delincuente apodado La Víbora, quien habría propuesto realizar un secuestro. Jesús Luna cuenta que Daniel simplemente empezó a tratarlo como un nuevo negocio. El primer secuestro con fecha y víctima claramente identificadas ocurrió el 11 de junio de 1995. La víctima fue Martín Gómez Robledo, un joven relacionado con una gasolinera. Algunas versiones recientes lo describen como un hombre de aproximadamente 22 años. La banda había observado sus movimientos y con el plan bien estructurado,
Eric Juárez Martínez le cerró el paso con un automóvil, la víctima fue trasladada a una camioneta en donde Joaquín Parra Zúñiga y Raciel Parra y otros integrantes viajaban. Y Martín fue trasladado por la autopista México-Puebla hasta un taller de Valle de Chalco utilizado para pintar y remarcar automóviles robados. A Martín lo encerraron dentro de un baño con los ojos vendados y las manos y pies atadas. Daniel comenzó exigiendo aproximadamente 1 millón de pesos. La familia negoció la cantidad hasta reducirla alrededor de 350,000 pesos. El dinero fue entregado en billetes usados y de distintas denominaciones, colocado dentro de una caja de jabón. Muy interesante, dentro de una caja de jabón. Después del pago, Martín fue liberado. Daniel declaró que no recordaba exactamente dónde lo dejó, únicamente que quedó sentado sobre una banqueta. Esta fue la operación que demostró que el secuestro podía producir en muy poquitos días lo que la venta de varios automóviles robados tardaba muchísimo más en generar. Entre junio y diciembre de 1995 hubo una gran expansión del grupo. Después del caso de Martín, la banda realizó otros secuestros que no están completamente reconstruidos en la información pública, cosa que me causa mucha rabia porque cada vez que busco información sobre casos en México nunca hay información exactamente detallada de lo que necesito o me gustaría saber. Y yo no sé por qué siempre es así. La mayoría de las veces cuando comparo con casos de Estados Unidos, sí hay información muchísimo más detallada. Además de que en los casos de México, siento que muchas veces cada noticia tiene sus hallazgos diferentes, incluso sus menciones diferentes. Muchas veces afirman cosas que nunca se habían escuchado antes, que no se sabe de dónde proviene esa afirmación. Pero en fin, yo trato de siempre traerles la información que está confirmada y no la información que no está confirmada o no hay fuentes de confirmación, porque a mí no me parecen correctas para mencionar y dar información acerca de un caso que me parece importante. Ahora, Daniel declaró posteriormente su testimonio de él que el caso ocurrido en diciembre de ese año había sido su cuarto secuestro. Esto significa que existieron al menos 2 operaciones en medio de este caso, del primero y del cuarto ahorita que les voy a contar. La organización comenzó a dividir sus funciones. Un grupo investigaba a las posibles víctimas, otro vigilaba sus rutas, horarios, vehículos y familiares. Otros hombres se encargaban de cerrar el paso y subir a la víctima. José Luna fue adquiriendo un papel más importante en la comunicación y la logística. Escuchaba frecuencias policiales, ayudaba a coordinar los movimientos y cuidaba a los secuestrados. Daniel participaba en todo esto, pero él hacía la negociación principalmente. Utilizaba teléfonos públicos, celulares y, según testimonios, realizaba algunas llamadas desde vehículos en movimiento para complicar su localización. La banda comenzó a establecer casas de seguridad, principalmente en el Estado de México. El 7 de diciembre de 1995 fue secuestrado Leobardo Pineda, propietario de bodegas Ixtapaluca. Siempre tengo problemas pronunciando calles o ese tipo de palabras, como las palabras de antes de México, ¿saben? Ixtapaluca. La banda exigió inicialmente 5 millones de pesos. ¡Wow! 5 millones de pesos. Wow, lo que yo haría con ese dinero, Dios mío. La negociación redujo la cantidad a aproximadamente 1,200,000. Leobardo fue llevado a una casa de Valle de Chalco y encerrado dentro de un baño. El cautiverio se prolongó aproximadamente 2 meses. La familia no completaba el pago y Daniel comenzó a desesperarse. Ordenó que vendaran a Leobardo, lo colocaran boca arriba y le sujetaran la cabeza y el cuerpo. Daniel utilizó unas tijeras grandes destinadas a cortar o destazar pollo. La descripción popular dice que cortaba completamente las orejas, pero Jesús Luna ha explicado que al menos en algunos casos se trataba de 3 o 4 centímetros de cartílago, o sea, esta parte de aquí arriba. Y la elección no era nada más porque sí o era así como que casual. La banda no tenía médicos ni equipo para responder ante una hemorragia grave. Querían causar una lesión que produjera miedo y dolor, pero que no matara inmediatamente a la víctima y que tampoco tuvieran complicaciones. Para detener el sangrado utilizaban métodos improvisados, entre ellos cenizas de tela quemada. Daniel hizo llegar el pedazo de oreja a la esposa de Leobardo y él le indicó dónde encontrar la bolsa. La familia terminó entregando el dinero por miedo. Sin embargo, la persona enviada para recogerlo fue detenida por la policía y el pago no llegó a manos de Daniel. Daniel llamó a la esposa y aseguró que no había recibido absolutamente nada del dinero. Ella insistió que sí había cumplido con el trato, que sí había mandado el dinero, pero Daniel, del enojo,
y de no creerle, pues ordenó a matar a Leobardo. El cuerpo fue enviado en una cobija, trasladado en una camioneta y abandonado en un camino de Chalco. Después, Daniel llamó nuevamente a la familia y le dio una ubicación fingiendo que Leobardo había sido dejado con vida. Este caso marcó la aparición documentada del método que poco a poco daría origen al apodo con el que Daniel sería conocido. Jesús Luna ha descrito otro secuestro de esta primera etapa, el de un empresario dedicado a un molino. El nombre de la víctima no aparece con claridad en las fuentes públicas consultadas y tampoco existe una fecha exacta que permita colocarlo con total seguridad antes o después del caso de Leobardo. En el testimonio de Jesús, él lo identifica como su primer secuestro directo dentro del grupo. La víctima padecía de diabetes. Jesús también tenía problemas relacionados con el azúcar, así que se encargaba de vigilar su alimentación y su estado físico durante el cautiverio. La negociación comenzó de manera relativamente controlada, pero la familia terminó negándose o retrasando el pago. Daniel y Jesús fueron a comprar material que pudiera servirles para lesionar a la víctima. Entre los objetos adquiridos había guantes, herramientas y las tijeras de pollo. Daniel se preparó mientras Jesús y Aurelio ayudaban a mantener inmovilizado al hombre. Y una vez más, Daniel le cortó una parte del cartílago de su oreja. Después de ese secuestro, el grupo discutió la necesidad de hacer sus operaciones un poco más técnicas. Acordaron en estudiar mejor a las víctimas, controlar las comunicaciones, vigilar las frecuencias policiales y tratar de que los secuestros no duraran más de 15 días. Ya que ellos creían que después de ese periodo aumentaba considerablemente la posibilidad de que la familia buscara ayuda policial, se intervinieran los teléfonos o se rastrearan los movimientos de los cobradores. Según el testimonio proporcionado por Jesús Luna, ellos notaron que su negocio de muebles recibía grandes cantidades de dinero, demasiado grandes que no parecían proceder únicamente de la venta de muebles. Daniel sospechaba que la empresa también era utilizada para lavar dinero. El primer intento fracasó cuando la víctima utilizó su automóvil para abrirse paso y escapar. En un segundo intento, la banda chocó contra su vehículo y realizó disparos, pero el automóvil de él estaba blindado y logró escapar. La tercera oportunidad apareció cuando el hombre tomó una ruta distinta. La banda lo siguió hasta la casa de una mujer con la que mantenía una relación. Ella salió con maletas y ambos se dirigieron al aeropuerto y el hombre tomó un vuelo internacional a Las Vegas. En este momento, Daniel se enojó demasiado porque ya tenía 3 intentos fallidos y en lugar de disolver al grupo, les ordenó subir a una camioneta y cambiar de objetivo, ya que ya tenían a otra posible víctima vigilada. Todo indica que este hombre era Carlio Alonso Hernández, hijo de un propietario de gasolineras. El grupo encargado de provocar el choque había bebido una noche anterior y durante la intercepción hubo un forcejeo y se disparó accidentalmente un arma. En el traslado de la víctima, una llanta de la camioneta se reventó, entonces los secuestradores tuvieron que cambiar a la víctima de un carro a otro en plena operación. Según el testimonio de Jesús, en este momento él sintió que algo ya no estaba funcionando como había sido planeado. La víctima fue llevada a una casa de seguridad en Valle de Chalco. Según el testimonio de Jesús, durante una conversación con la víctima, él explicó que tenía un marcapasos o un problema cardíaco que requeriría vigilancia. Entonces Jesús quedó encargado de cuidarlo. La familia tenía problemas para reunir la cantidad solicitada. Alrededor del 10º día solamente había conseguido aproximadamente 300,000 pesos. El tiempo siguió avanzando. Daniel terminó ofreciendo cerrar la negociación por una cantidad cercana a los 500,000 pesos. Para este momento la operación ya había superado el límite de 15 días que la banda se había propuesto a respetar. El 19 de junio apareció una patrulla cerca de la casa de seguridad y existen varias versiones sobre la verdadera razón por la cual la patrulla estaba ahí. Jesús Luna había contado que la policía no llegó a la casa sabiendo que había una persona secuestrada ahí. Los agentes vigilaban movimientos relacionados con el robo de vehículos. Lo importante es que la casa dejó de ser segura. Las personas encargadas de la vigilancia abandonaron temporalmente este lugar. Daniel, Víctor y Jesús regresaron por la víctima y decidieron moverla del lugar. El lugar elegido fue la discoteca en la ciudad de Nezahualcóyotl. Esta discoteca ya no estaba funcionando con normalidad. Llevaba aproximadamente un mes cerrada porque no producía suficiente dinero. La víctima fue instalada en la parte superior en una zona oculta entre divisiones, espejos y estructuras del establecimiento. Durante este periodo, Daniel cortó parte de una de sus orejas. El fragmento fue enviado a la familia dentro de un recipiente pequeño. El
20 de junio fue detenido un hombre conocido como el señor Eli, relacionado con Daniel desde la etapa de robo de vehículos. Después de que Eli fue interrogado durante varias horas, pues proporcionó información sobre las personas que estaban dentro de la discoteca. Aproximadamente a la 1 de la tarde la policía entró al establecimiento. La víctima fue localizada con vida y fueron detenidos José Luna Sesma, Víctor Alcalá Barreto y José Antonio Gómez Vallejo. Jesús los identifica como los primeros 3 integrantes directamente relacionados con los secuestros que fueron capturados juntos. Antes de que la policía entrara, un empleado llamó para advertirle a Daniel que el lugar estaba rodeado. Daniel pidió hablar con alguno de los agentes e intentó negociar. Después llamó a Ángel Vivanco para que interviniera. La detención de los 3 hombres no pudo evitarse. Sin embargo, Daniel intentó impedir que él, su esposa y otros familiares fueran incluidos en la investigación. Uno de los mandos relacionados con el operativo era Alberto Pliego Fuentes, conocido públicamente como el superpolicía. Pliego aseguró posteriormente que Daniel intentó sobornarlo, pero que él nunca aceptó el dinero, según él. Y Ángel Vivanco declaró algo muy distinto. Según Vivanco, la cantidad solicitada para no involucrar a María de Lourdes y dejar de vigilar la casa de Daniel fue de aproximadamente 150,000 pesos. Después de la entrega, las patrullas se retiraron. También se afirmó que cuando Daniel fue localizado posteriormente en Veracruz, algunos policías negociaron su libertad a cambio de vehículos y alrededor de 250,000 pesos. Pliego negó haber protegido al secuestrador. Lo comprobado es que las autoridades ya tenían nombres detenidos y una víctima rescatada en junio de 1996, pero Daniel permaneció libre y continuó operando. La familia de Carlio presentó información también ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Los investigadores obtuvieron números telefónicos y solicitaron ayuda técnica de la PGR. Por primera vez, una investigación federal comenzó a identificar claramente a Daniel y a su organización. Daniel continuó secuestrando. El grupo incorporó a más personas, más casas, armas y vehículos. La organización no dependía únicamente de criminales profesionales. Participaban hermanos, parejas, cuñados, conocidos, empleados de los talleres y personas que proporcionaban información sobre empresarios. Daniel compró o mantuvo la discoteca como un espacio para justificar sus ingresos, reunirse y emplear a personas cercanas al grupo. El dinero era utilizado para comprar casas, vehículos, armas y propiedades, pero también se guardaban grandes cantidades de efectivo en maletas, cajas y compartimientos y escondites construidos dentro de esas viviendas. Daniel participaba personalmente en casi todas las etapas. Él elegía a los objetivos, vigilaba, intervenía en la captura, él negociaba, daba instrucciones a los cuidadores, recogía pagos y decidía cuándo liberar o atacar a una víctima. Y es aquí cuando entra otro testimonio sobre una de las personas que solía trabajar con Daniel Arizmendi. Su nombre era Daneil Vanegas. Él trabajaba con Joaquín Parra Zúñiga, alias El Negro, quien ya trabajaba con Arizmendi en el negocio de vehículos robados. Su función era conseguir permisos provisionales, placas, tarjetas de circulación y documentos para automóviles cuyos números de serie y motor habían sido alterados. Después de aproximadamente 3 meses, Joaquín lo presentó con Daniel Arizmendi. Al principio, Arizmendi solamente le ofreció un trabajo de vigilancia, bien pagado, sin explicarle que estaba relacionado con secuestros. Su primera tarea conocida fue vigilar a Luis Gascón Reyes, relacionado con Abarrotes Alianza. Vanegas debía observarlo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y registrar lo siguiente: sus horarios de entrada y salida, la hora a la que él iba a comer, el automóvil que utilizaba, la ruta que seguía y sus movimientos cotidianos. Ahora, Daniel Arizmendi ya conocía el nombre de la víctima, sus vehículos y otros datos. Incluso le mostraba personalmente a Vanegas a quién debería de seguir. Después del secuestro, Daniel Arizmendi le pagó 150,000 pesos por la vigilancia y con ese dinero, Vanegas cambió de automóvil y comenzó a trabajar de manera permanente como informante de la banda. Ahora vamos a la segunda mitad de 1996. Daniel identificó como su secuestro número 11 el de Alejandra Hostacher, hija de una familia de origen español vinculada a la empresa Anís del Mico. Vanegas vigiló a Alejandra, que era empresaria del ramo del transporte, y durante 3 días observó el paso de su automóvil cerca de la tienda K2, sobre avenida 100 metros. Él descubrió que seguía la misma ruta y pasaba aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Después de entregar esa información,
Vanegas recibió 300,000 pesos. El primer intento fracasó cuando logró escapar. 2 meses después volvieron a intentarlo y la interceptaron en la avenida de los 100 metros. Alejandra fue llevada a una casa de San Juan de Aragón. Daniel exigió 10 millones de pesos. La familia negoció y se acordó una entrega de 4 millones. 10 millones es demasiado, pero 4 millones también es demasiado dinero. Wow. El dinero fue colocado en fundas de almohada y llevado a un punto cercano a la salida de Puebla. La policía apareció durante la entrega. Hubo disparos y los integrantes de la banda huyeron sin conseguir el dinero. Daniel regresó furiosísimo a la casa de seguridad. Aurelio sugirió mutilar a Alejandra para continuar presionando a la familia. Entonces Daniel le cortó partes de ambas orejas. No nada más una como solía hacerlo, las dos. Después aumentó la exigencia y la madre reunió el pago y Alejandra fue liberada. Un cirujano intentó reimplantar los fragmentos, pero habían pasado demasiadas horas y el procedimiento pues no tuvo éxito. El 1 de abril de 1997 fue secuestrado Luis Manuel Gascón Reyes, propietario de una agrupación dedicada a la comercialización de abarrotes. Los secuestradores se hicieron pasar inicialmente por agentes que lo acusaban de haber cometido otro delito. Fue trasladado a una casa y encerrado en un baño pequeño donde lo tenían sujeto con una cadena. La banda investigó las propiedades y recursos económicos de su familia. Durante el cautiverio le cortaron parte de una oreja para presionar a sus familiares. Su testimonio permitió conocer posteriormente las condiciones en las que eran mantenidas algunas de las víctimas. Habían baños sellados, iluminación permanente, cadenas, vigilancia desde otras habitaciones y escasa alimentación. El 6 de mayo de 1997 fue secuestrado Raúl Navarricaño. Su familia tenía negocios relacionados con la exportación de plátanos, ranchos, bodegas, vehículos y propiedad. Raúl fue llevado a la casa de San Juan de Aragón y encerrado en el baño de la planta superior. Daniel llamó al padre y exigió 3 millones de dólares. Ya no son pesos, ahora son dólares. La familia contactó inmediatamente a las autoridades. La policía grabó las llamadas y participó en la negociación. Daniel fue reduciendo la cantidad, pero no aceptó la oferta final de 1,5 millones de pesos. También envió parte de una oreja de Raúl como presión. La noche del 14 de mayo, el padre insistió en que no podía conseguir más dinero. La conversación se volvió pues cada vez más tensa. Daniel interpretó algunas palabras del padre como una amenaza. Entonces regresó a la casa de seguridad acompañado por varios integrantes y ordenó a matar a Raúl. Su cuerpo fue abandonado cerca de Santa Marta. Y aquí podemos confirmar efectivamente que Daniel Arismendi era una persona que cuando se enojaba, actuaba con ese enojo en ese instante, en ese momento, como que él quería poder, él quería que la gente lo escuchara, él quería ser escuchado y que todos le hicieran caso. El cuerpo de Raúl ingresó al servicio médico forense como desconocido. A pesar de la lesión en la oreja que podía relacionarlo con la banda de Arismendi, pues permaneció sin identificar y después fue entregado a la Facultad de Medicina de la UNAM. Después, meses más tarde, sus padres consiguieron reconocerlo mediante fotografías del archivo forense y recuperaron sus restos. En mayo de 1997, Vanegas vigiló durante 10 días a Ernesto y Francisco Henaro Payán, empresarios vinculados con Comex. Los empresarios se desplazaban en una camioneta acompañada por otro vehículo con 2 miembros de seguridad, o sea, con escoltas, o sea que probablemente eran importantes y tenían dinero. Vanegas observaba sus movimientos desde Avenida 7 y Prolongación Periférico, entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Después recibió 350,000 pesos por su participación. En julio de 1997, Vanegas vigiló durante 10 días a un empresario dedicado al transporte de polietileno en Naucalpan, Estado de México. Lo hacía entre las 7 y las 10 de la mañana. Por entregar sus horarios y movimientos recibió 300,000 pesos. Ahora, el nombre de esta víctima no aparece en ningún artículo, pero es algo que Vanegas dio como testimonio. Posteriormente vigiló a Avelino Soberón Pascual, propietario de una empresa transportadora relacionada con Anis del Mico, la misma que la chica que anteriormente les mencioné, por cierto. La vigilancia duró 8 días y se realizaba aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y Vanegas recibió otros 300,000 pesos. Ahora, no hay información pública de si estas víctimas o posibles víctimas que fueron vigiladas por Vanegas hayan sido secuestradas o no, pero sí forman parte de la cronología en el testimonio de Daniel Vanegas como víctimas. En octubre del 1997, Vanegas vigiló durante 4 días a Luis Serrano, comerciante de jamones que tenía un establecimiento sobre el eje Rojo Gómez. Lo seguía entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y por su participación pues se recibió 200,000 pesos. Fue así que el 8 de noviembre de 1997 la banda secuestró
a Luis Serrano. La víctima circulaba cerca de Cuemanco. Los secuestradores provocaron un choque para obligarlo a detenerse. Después apareció una camioneta de la que descendieron varios hombres armados. Fue retenido durante aproximadamente 6 días. El negociador se identificaba como Cuauhtémoc y exigió inicialmente $1 millón. La familia entregó una cantidad equivalente a unos 20 millones de pesos y decenas de centenarios cerca del Palacio de Deportes. Luis eventualmente fue liberado con vida y sin mutilaciones. Este caso tendría un proceso judicial especialmente largo que más adelante les seguiré contando. Noviembre de 1997. Vanegas vigiló a Gumersindo N., identificado como propietario de la vinatería La Europea, ubicada en la calle Ayuntamiento en el centro de la Ciudad de México. La vigilancia se realizó a pie entre las 2 y las 6 de la tarde. Al mismo tiempo, durante las mañanas, pues Vanegas vigilaba al propietario de una tienda de abarrotes. Por el caso de La Europea, recibió 500,000 pesos y por el del abarrotero otros 300,000 pesos. Este es el pago más alto mencionado por una sola vigilancia dentro del testimonio de Vanegas. El 8 de enero de 1998 fueron detenidos Vanegas Martínez y otros familiares como Dulce Paz Vanegas, que era pareja de Vanegas. Fue uno de los primeros golpes importantes contra su círculo cercano. Las autoridades buscaban información sobre casas, teléfonos, automóviles y las personas que participaban en la vigilancia de las víctimas. Daniel comenzó a cambiar con mayor frecuencia de domicilio y a utilizar identidades falsas. En marzo de 1998, Daniel supo que Roberto Gallegos, antiguo policía judicial y familiar político de Aurelio, podía estar proporcionando información para localizarlo. Así que Daniel ordenó matarlo. El ataque ocurrió el 18 de mayo de 1998, cuando Roberto llegó a su casa en la colonia agrícola oriental. Fue atacado frente a su domicilio. Este homicidio mostró que Daniel ya no actuaba únicamente contra víctimas de secuestro. También estaba dispuesto a eliminar a cualquier persona que consideraba una amenaza para su libertad. Las autoridades rastrearon teléfonos y radiolocalizadores hasta una casa de Cuernavaca. El 22 de mayo vigilaron la propiedad y siguieron un vehículo sin placas conducido por Daniel Arismendi Arias, hijo de Daniel. El joven intentó escapar, chocó y después se enfrentó con los policías. Fue herido y detenido. Los agentes entraron a la vivienda. Dentro estaban María de Lourdes Arias García, otros familiares y un niño. La policía encontró grandes cantidades de dinero en pesos, dólares y centenarios. Parte estaba escondida detrás de una estufa, dentro de un compartimento construido en una pared también. También habían maletas con efectivo y armas. Las autoridades utilizaron a la familia para intentar comunicarse con Daniel Arismendi. Él dijo que se entregaría frente a los medios de comunicación, pero dejó de llamarlos. El 30 de junio de 1998, la policía localizó a Aurelio cerca de la zona de Reino Aventura, actualmente es Six Flags. Aurelio intentó escapar. Durante la persecución, chocó contra otros vehículos y corrió. Según su propia declaración después, fingió sacar un arma porque prefería que los policías le dispararan antes que regresar a prisión. Fue herido en ambas piernas y detenido. Después de recibir atención médica, comenzó a declarar. Proporcionó información sobre secuestros, casas, integrantes, métodos de pago y la participación de Daniel Arismendi. Para este momento, una parte importante de la familia y de los colaboradores principales pues ya estaban bajo la custodia. El 5 de agosto de 1998, Daniel decidió realizar otra operación en Querétaro. La víctima elegida fue Raúl Nieto del Río, empresario perteneciente a una familia vinculada a una compañía de gas y transporte. O sea, ese tipo le valía estar solo en la operación, sin las personas más importantes que lo ayudaban. Él dijo, no me importa, voy a seguir secuestrando porque YOLO. El grupo investigó durante aproximadamente mes y medio sus propiedades, negocios y recorridos. El 5 de agosto intentaron cerrarle el paso. Raúl se resistió dentro de su automóvil y durante el forcejeo uno de los hombres le disparó. Fue trasladado en una camioneta pero murió antes de llegar a la casa de seguridad. Daniel comprobó que no tenía pulso. A pesar de esto, decidió comunicarse con la familia y exigir inicialmente $15 millones. Dijo, ahora sí, ya no que 1 millón, ya no que 5 millones, ni 10, o sea, vámonos por 15 millones como quiera está muerto. El cuerpo fue enterrado dentro de una habitación. Cuando la familia pidió una prueba de vida, Daniel ordenó desenterrarlo. El cuerpo lo limpiaron muy bien, lo maquillaron y lo colocaron sobre una cama. Le pusieron una vía de suero, le cubrieron los ojos y tomaron fotografías junto a un periódico reciente. Mira qué bien, qué buena idea. Daniel envió también el reloj y partes. Daniel también envió uno de sus relojes y partes de sus orejas. La familia creyó que Raúl pues todavía podía estar con vida y continuó negociando. Las llamadas realizadas durante
esta operación permitieron a los investigadores identificar conexiones entre Daniel y los últimos integrantes que seguían ayudándolo. El 17 de agosto de 1998, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional ya tenía intervenidas comunicaciones relacionadas con Daniel Arizmendi. Las autoridades detuvieron a uno de sus hombres vinculados con el último secuestro y lo utilizaron para concretar una reunión. Y el 17 de agosto, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, Daniel recibió una llamada de varios colaboradores. Le dijeron que podían conseguirle una credencial de elector falsa. Acordaron encontrarse en la avenida Río Churubusco, cerca del Palacio de los Deportes. Daniel Arizmendi llegó sin darse cuenta de que los hombres ya estaban colaborando con la policía. Entonces él fue rodeado y detenido. No ocurrió el gran enfrentamiento que durante meses habían anticipado las autoridades. Fue llevado a un lugar desconocido con los ojos cubiertos y después presentado públicamente. En ese entonces él tenía 40 años. Al día siguiente de su captura, Daniel Arizmendi concedió entrevistas televisivas. Una de las más conocidas fue realizada por Javier Alatorre para TV Azteca. 678-432, entrevista a Daniel Arizmendi. Daniel Arizmendi, ¿a cuántas personas secuestró usted? 21 total. Daniel dijo que las autoridades le atribuían cientos de secuestros, pero que él reconocía 21 nada más. ¿Quién decidía que los mutilara? Yo, señor. Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirles. Al mandarles una oreja, creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se ha impresionado? No, señor, realmente no. ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Con tijeras de pollero. ¿Usted personalmente? Sí. Aceptó que la idea de recortar partes de las orejas habían sido suyas. Explicó que lo hacía para presionar a las familias cuando las negociaciones no avanzaban. No expresó arrepentimiento alguno por las víctimas. Usted le dijo la otra noche a la televisión, no estoy arrepentido de nada. No, señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está en la situación que la dejé. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. Dijo que lamentaba la situación en la que había dejado a su familia, pero no los actos cometidos contra los secuestrados. ¿Cuánto dinero obtuvo por los secuestros? Como entre 150 y 160 millones de pesos mexicanos. Fueron 7 costales llenos de dinero, porque eran $6 millones. No me impresionó, no me dio emoción, no sentí nada. Me daba más emociones cuando iba a secuestrar a la gente. También afirmó que las grandes cantidades de dinero no eran su principal motivación. Esto me pareció muchísimo importante. Describió el secuestro como un reto y como una actividad que le producía una sensación parecida a una adicción. Usted mató a algunos de sus cómplices con una enorme sangre fría. Sí, señor, fueron 3 personas, ya lo deben de haber visto en algún lado. Ahora, respecto a los homicidios, algunas fuentes admiten que fue 3 y otras admiten que fueron 6. Y es lo que les digo, dependiendo de la fuente hay diferentes informaciones y todo está que por aquí, que por allá. Yo creo que muchas fuentes se inventaron para tener más audiencia o más vistos o lo que sea. Pero es que así lo siento, señor, pues no tengo remordimiento, no me nace otra cosa. Hacia las personas que maté, que mutilé, que secuestré y hacia sus familias no siento ningún remordimiento. Siento mucho remordimiento por mi familia. Pero lo que no dejó en duda fue su falta de remordimiento. Después de la captura se abrieron numerosos procesos en distintas jurisdicciones. Daniel no fue juzgado dentro de una sola causa que concentrara toda la historia. Cada secuestro, homicidio, arma o asociación delictiva podía formar parte de un expediente diferente. Esto explica por qué las cifras de sus condenas cambian dependiendo de la fuente. En agosto del 2003 recibió una sentencia de 50 años dentro de uno de los procesos por secuestro, delincuencia organizada, homicidio y posesión de armas. Al sumar distintas condenas, algunos recuentos llegaron a 393 años de prisión. Otros hablaron después de más de 400 o 480 años. No significaba que pudiera cumplir físicamente todos los siglos, es físicamente imposible. Y aparte de que existían límites legales sobre la pena efectiva y además varias sentencias continuaron siendo apeladas o revisadas. Del 2004 a 2005, Arizmendi fue trasladado a centros federales de máxima seguridad. En enero del 2005 fue llevado al penal del Puente Grande, Jalisco. Y en el 2004 se estrenó la película Hombre en Llamas, ambientada en la Ciudad de México. La historia es ficticia, pero los responsables de la red de secuestros dentro de la película se llamaban Daniel y Aurelio, una referencia asociada ampliamente con los hermanos Arizmendi. La película no debe utilizarse como reconstrucción del expediente real. Simplemente combina elementos de distintas bandas y modifica completamente a las víctimas, las investigaciones y el desenlace. Ahora pasemos a años más recientes. En el 2022, un tribunal federal revisó uno de los procesos contra Daniel, Aurelio y otros integrantes.
testimoniales. El tribunal encontró que existía la posibilidad de que algunas declaraciones hubieran sido obtenidas mediante tortura. También detectó problemas relacionados con la defensa legal y con la forma en la que se utilizaron las confesiones de varios acusados. La sentencia de 40 años de este expediente fue anulada y se ordenó reponer el procedimiento. La decisión no declaró inocente a Daniel de toda su trayectoria y tampoco ordenó su libertad. Nada que ver, no, ni hablemos de eso, ni nos imaginemos eso. Pero sí afectó especialmente pues a cierta causa, ¿saben? Ahora, en abril del 2023, otro tribunal concedió un amparo a Daniel, Aurelio y a otros coacusados. Se dejó sin efecto una sentencia de 50 años y se ordenó investigar las denuncias de tortura y violaciones al debido proceso. El problema era que algunas personas habían declarado sin un abogado verdaderamente acreditado. En otros casos, las confesiones de los acusados se habían utilizado contra los demás sin suficientes pruebas independientes. La reposición obligó a los tribunales a decidir nuevamente, excluyendo cualquier prueba obtenida ilegalmente, cosa que me parece demasiado correcta. Así es como debe de ser, esa es la ley y espero que así se haga siempre. El 27 de diciembre del 2025, una jueza absolvió a Daniel del delito de secuestro dentro de uno de los expedientes que habían sido repuestos. Después de eliminar las declaraciones irregulares, la jueza concluyó que no existía una acusación directa suficiente para demostrar su intervención en este caso específico. En el mismo proceso fue encontrado culpable de delincuencia organizada y recibió una pena de 8 años. Pero esta condena ya se consideraba cumplida por el tiempo que llevaba encarcelado. La resolución provocó titulares que anunciaban que había sido absuelto. Sin embargo, no se trataba de una absolución general. Daniel continuó preso y continúa preso porque pues tiene otras condenas con procesos vigentes, por ejemplo, por secuestro, homicidio, delincuencia organizada y armas. En el 2026 se resolvió nuevamente el proceso relacionado con el comerciante secuestrado el 8 de noviembre de 1997. Daniel y Aurelio fueron condenados a 25 años y 6 meses de prisión cada uno. En este caso permanecieron pruebas que no dependían únicamente de las declaraciones impugnadas. La víctima había reconocido la voz utilizada durante las negociaciones. Existía un peritaje de audio y anteriormente Daniel en entrevistas ya había reconocido su intervención en la organización de este secuestro. Otros acusados fueron absueltos porque las pruebas en su contra dependían principalmente de declaraciones obtenidas sin una defensa adecuada. Daniel Arismendi continúa encarcelado. La información pública más reciente lo ubica en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 en Gómez Palacio, Durango. No existe una fecha cercana confirmada para su liberación. Las cantidades de años acumulados cambian según sentencias firmes, anuladas, repuestas o todavía apeladas. Por eso no podemos cerrar este caso simplemente diciendo que va a cumplir 393 años o 480 años o determinada cifra exacta. La forma más correcta de decir es que pues él permanece privado de la libertad por varias sentencias y procesos distintos, aunque algunos expedientes hayan sido anulados o modificados por violaciones al debido proceso. Durante sus entrevistas, Daniel reconoció 21 secuestros nada más. Las autoridades relacionaron a su organización con alrededor de 40 casos, y con el tiempo medios y policías comenzaron a hablar de 180 hasta 200 víctimas. Estas cifras más grandes pueden incluir delitos no denunciados, secuestros atribuidos, casos sin sentencia y estimaciones policiales. Entonces, no todos estos casos fueron comprobados pues judicialmente. Y hasta aquí llegamos con el caso del día de hoy. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan sobre este caso. Yo no entiendo cómo Daniel Arismendi pudo operar durante tanto tiempo sin ser atrapado como los demás de sus cómplices. También, cómo logró construir una organización capaz de estudiar a las víctimas, secuestrarlas, negociar con sus familias y continuar funcionando por muchísimos años. Y hasta qué punto la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades o el miedo de las familias permitieron que todo esto pues siguiera ocurriendo. Y algo que también me parece muy fuerte pues es pensar en cómo una persona puede llegar al punto de convertir el sufrimiento de otras personas en un negocio. Porque ya saben, Arismendi sí actuaba impulsivamente, pero también había vigilancia, planeación, negociaciones y una estructura completa pues detrás de cada secuestro que se llevaba a cabo. Entonces, ¿en qué momento Daniel dejó de ver a las personas como seres humanos y comenzó a verlas solamente como una cantidad de dinero? Ustedes déjenme saber qué parte del caso les impactó más y qué opinan sobre la manera en la que las autoridades manejaron esta investigación. Y antes de concluir con el video del día de hoy, quiero mencionar que este caso fue idea de mi papá. Entonces, hablando y platicando con mi papá, pues me recomendó el caso de el Mocha Orejas.
Y me pareció muy interesante, además de que no sabía que hasta recientemente pues había todavía actualizaciones sobre su caso. Entonces yo creo que incluso mi papá probablemente ni siquiera sepa acerca de eso. Entonces saludos a mi papá, y también saludos a mi mamá porque luego se pone celosa que no la saludo, y a mi hermana por si acaso. Si les gustan los casos reales, crímenes, misterios, controversias y esas historias que parecen demasiado fuertes para ser verdad, tanto como a mí me gustan, pues los invito a suscribirse y acompañarme en los próximos episodios. Y si este video les gustó o si los mantuvo escuchando hasta el final, pues déjenme un like, porque eso me ayuda muchísimo a que este canal pues siga creciendo y que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si hay alguna historia en específico, algún caso en específico o algún criminal en específico que a ustedes les gustaría que yo hablara en este canal, por favor déjenmelo saber en los comentarios para yo poder ponerme a investigar sobre cualquier caso que ustedes tengan interés en escuchar. Gracias por escuchar esta historia conmigo. Yo soy Annette, esto fue Encubierta y nos vemos en el próximo caso. Bye bye.